Docente, muy buenas noches. Ingeniera Verónica, muy buenas noches, compañeros, todos. Vamos a dar exposición del trabajo de tema principal, tiempo geológico. El grupo está integrado por Michael, Ronald, Clayson, Raquel, Lenin y Joseph. Comenzamos a nuestro trabajo de exposición. Tiempo de geológico. Para el tiempo geológico vamos a dar una pequeña introducción y el tiempo es el estudio geológico que contribuye a los pilares fundamentales de la geología, ya que permite comprender a la historia de la Tierra y los procesos que han transformado desde su origen hasta la actualidad a la diferencia del tiempo humano. El tiempo geológico abarca escalas inmensas, mayores, expresadas en millones o incluso hasta miles de millones de años. A través de estas escalas temporales, los científicos pueden situar los eventos geológicos y biológicos que han marcado la evolución del planeta. Vamos, para dar un poquito más énfasis a esto, vamos a definir la definición del tiempo geológico. El tiempo geológico es una escala cronológica que organiza y mide los acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. Esta escala se está jerarquizada en eones, eras, periodos, épocas y décadas, cada uno de los cuales representa una etapa significativa en la evolución del planeta. Gracias al estudio de las rocas, los fósiles y las estructuras terrestres, los geólogos pueden reconstruir los eventos que conforman la historia geológica, ¿no? La importancia del tiempo geológico. La comprensión del tiempo geológico es esencialmente para interpretar los procesos naturales que han modelado la Tierra a lo largo de millones de años, permitiendo explicar fenómenos como la formación de montañas, la derivación continental, la erosión, los cambios climáticos y la evolución de la vida. Además, proporciona el marco temporal necesario para analizar los recursos naturales, los riesgos geológicos y los impactos ambientales. En otras palabras, el tiempo geológico es una herramienta indispensable para entender la dinámica del planeta y su constante transformación. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos las eras geológicas. Dentro de ellos tenemos las principales divisiones de estas eras. Sé que conocemos que el tiempo geológico en sí se divide por diferentes eras, las que nos van a representar un vasto de periodos de cada uno de los tiempos, ¿no? Esto va a estar en sí marcado a partir de las apariciones y las extinciones de las especies a lo largo de este tiempo, además de tener cambios climáticos y la evolución de la Tierra. Estas eras fundamentales en nuestra historia, en la formación de la Tierra y de nuestro planeta, comienza con la era arcaica, comprendida entre los años hace 4.600 millones a los 2.500 millones de años, ¿no? Durante esta época en sí se ha abarcado, en sí se ha dado a conocer o se produjo la formación de tierra. En, este, en estas épocas la tierra se encontraba con una temperatura muy alta, además de eso que los volcanes eran activos aún en la tierra. Además, se podría decir que en estas épocas no existía el oxígeno, más que solo existía el dióxido de carbono, vapores de agua, el nitrógeno y el metano, ya que en aquellas épocas no se da a conocer que hay existencia de vida aún. Las condiciones de estas hacían que en sí no existía ningún ser vivo en esa época. Conforme pasaban los tiempos, la Tierra también se empezaba a enfriarse y formaban los primeros océanos que en sí iban creando los principales océanos que hoy en día conocemos, que en sí en aquellos tiempos no eran lo mismo, ¿no? Segundo tenemos la era protezoica. Pro, claro, ¿ya? Estos comprendidos a partir de los 2.500 millones de años hasta los 545 millones de años, ¿no? En esta época ya también es donde
en sí aparecieron los cianobacterias, que han comenzado a hacer la fotosíntesis y a liberar oxígeno dentro de los océanos. Y también a esta época se le conoce como la gran oxidación, ya que en sí es la primera vez que se ha transformado una atmósfera o hemos tenido una atmósfera terrestre, lo que ha permitido la evolución de la vida más compleja, ¿no? Además, en este periodo se ha formado, por ejemplo, los continentes modernos que hoy tenemos, ya que no eran en sí como es ahora. Además de ello, ha evolucionado en las formas similares que tenemos hoy en día. Es así que se formaron aquellas veces los primeros supercontinentes, los cuales eran conocidos como Columbia y Rodinia. Además de eso aparecieron las células eucariotas que han permitido el desarrollo de los organismos que hoy en día conocemos, y de esta forma se va diversificando los organismos también. A partir de ello tenemos ya organismos multicelulares como son las algas y las esponjas que en sí han evolucionado en el agua, ¿no? Y aparte de eso, casi al final ya tenemos, por ejemplo, que se fue dando la primera glaciación global, también conocida como la bola de hierro, ¿no? Y tercero tenemos la era paleozoica. Esta era en sí se caracteriza más que todo por la gran diversidad de vida con la que ha aparecido, por ejemplo, numerosos animales invertebrados, que más que todo se han dado en los océanos. Y aparte de eso también se dieron los primeros animales vertebrados. Durante este periodo también se produjo la formación de supercontinentes. O sea, a los continentes que ya se tenía se ha formado más continentes en esta época. ¿Qué más se podría decir? Que en este tiempo surgieron los primeros animales y las plantas terrestres, lo que ha permitido la colonización de la Tierra, que va con diferentes especies, ¿no? Además de eso, en los mares aparecieron los primeros peces, seguidos de los anfibios, que fueron en sí los vertebrados capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. A inicios también ocurrió la explosión Cambria, un evento que en sí ha diversificado bastante esta época, donde en sí acabó casi con un 90% de estas especies marinas y un 70% de las especies terrestres. Luego tenemos 2.4, la era mesozoica. En esta es conocida como la era de la extinción de los dinosaurios, como bien conocemos. Ya en estos, ya en estos años, los dinosaurios en sí dominaban la Tierra, así como el mar. Durante este periodo también han surgido los primeros mamíferos y las aves, aunque en esta época en sí eran algo primitivos, como se debe conocer, ¿no? Y aparte de ello también comenzaron que la fragmentación de los supercontinentes para que hoy en día se conozca como la plagia. Además de eso, los dinosaurios han evolucionado en una gran variedad de formas, desde ser carnívoros, herbívoros, ya sean grandes, pequeños, hasta llegar a una parte en donde tuvo como se conoce, ¿no? Un evento muy catastrófico, donde se han extinguido estos animales que hemos tenido más de conocimiento, ¿no? Y finalmente tenemos la era cenozoica, hace 6.000 millones de años hasta la actualidad. Esta era en sí es, a partir de la extinción de los dinosaurios, se ha, se ha tenido mamíferos diversos que han ocupado nichos ecológicos de diversos espacios ecológicos, ¿no? En esto en sí aparecieron los primeros humanos, también conocidos como los Homo sapiens, que, que iban de a poco ya teniendo uso de razón hasta llegar a esta época que nosotros tenemos. Entonces decimos que a lo largo de este periodo se han producido varios desarrollos, tanto en las especies que han desarrollado mm, una capacidad tanto en animales, y asimismo aparece la aparición de diversas plantas. Además de tener, por ejemplo, la llegada de los primeros Homo sapiens, como
se indicó hace más de 300 años, hace 300.000 años, ¿no? Y de esta forma va evolucionando cada una de estas eras. 3. Escala de tiempo geológico, una herramienta para medir el tiempo. ¿Qué es la escala de tiempo geológico? Es el tiempo geológico se organiza en una jerarquía de unidades, conocidos como eras, periodos, épocas y edades, que reflejan los cambios y eventos importantes en la historia de la Tierra. En este sistema se clasifica en 3.2. ¿Cómo se construye la escala de tiempo? La construcción de escala de tiempo se basa en la combinación de estratigrafía, fósiles y datación radiométrica. Estratigrafía se refiere al estudio e interpretación de los procesos registrados en las rocas sedimentarias para conocer la naturaleza, sus orígenes y disposición de las rocas fósiles. Fuente crucial para la datación radiométrica, ya que permite correlacionar los hallazgos geológicos de diferentes partes del mundo. Dotación radiométrica se logra a partir de isótopos reactivos y se fundamenta en las series de distintas épocas de isótopos con tasas conectantes de crecimiento radioactivo. La escala de tiempo geológica es un marco para estudiar y entender los procesos geológicos que ocurren en la Tierra y en la evolución de la vida a lo largo de los eones, eras, periodos, épocas y edades. 3.3. La importancia de las unidades de tiempo geológica. Eones, eras, periodos y épocas son herramientas fundamentales para dividir la historia de la Tierra en escala y manejables, permitiendo estudiar con detalle la evolución de la vida. Iones son las divisiones más grandes del tiempo geológico de años y se divide en dos grandes. Se forma a partir de la acumulación de las partículas de polvo y gas, y su superficie estaba inicialmente fundida debido a las altas temperaturas. Aroicos. Hace 4 a 25.000 años, en esta etapa la Tierra comenzó a enfriarse, formando una corteza sólida y se originaron las primeras formas de vida microscópica. Proterozoico. Hace 25.000 años a 541.000 millones de años, aquí se desarrollaron organismos más complejos y se produjeron grandes cambios en la atmósfera, incluida la aplicación del oxígeno, y se surgió perteneciendo de formas a la vida avanzada. Paleozoico cubre la mayor parte de la historia conocida en la vida y la Tierra, incluyendo la era de los dinosaurios y mamíferos. Eras se divide en 3. Paleozoico, 541, 252 millones de años. Durante esta era se produjo una rápida diversificación de la vida, especialmente de los océanos. Se formaron grandes contribuyentes y se produjeron
la expansión de plantas y animales en la Tierra. Mesozoico, la era de los dinosaurios. Se desarrollaron los primeros mamíferos y aves. Muestran los continentes, comenzaron a separarse y a formar las configuraciones actuales. Cenozoico es la era donde que vivimos hoy. Después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios, los mamíferos dominaron la planeta y se produjo grandes cambios en la flora y en la fauna que dieron lugar a la evolución en especies distintas. Periodo y épocas. Se divide en periodos, épocas y edades, de los tiempos más cortos que reflejan eventos geológicos y biológicos. Finalmente tenemos la división más pequeña de la escala de tiempo geológico, llamada épocas, y las épocas son fragmentos del tiempo que describen los altibajos, evoluciones de los mamíferos. Siguiente, compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Rolando Cardeña. Principales métodos de datación de las rocas y los fósiles. En nuestra experiencia cotidiana, cuando preguntamos la edad de un objeto o de una persona, podemos dar una edad en números, en días o en meses. Estos generalmente se llama datación. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo dataron los científicos las rocas y los fósiles antiguamente? Los científicos utilizaron dos métodos para datar rocas y fósiles. La datación por edad relativa se utiliza para determinar si una capa de roca o fósiles que contienen es más antigua o más reciente que la otra. Basado en una suposición relativa, las rocas más jóvenes se sitúan sobre rocas más antiguas. La datación por edad absoluta. La datación radioactiva determina la edad de una roca basada en la cantidad de material radioactiva que contiene. Datación por edad relativa. La datación relativa en geología depende de dos supuestos y una observación. Supuesto 1. Las rocas que se forman a partir de sedimentos, lodo, arena, grava, se denominan rocas sedimentarias. Estas rocas suelen estar dispuestas en pilas de capa llamadas estratos. Al observar los estratos sedimentarios, podemos preguntarnos qué capas son más antiguas, es decir, cuáles se formaron primero. Basándonos en nuestras experiencias habituales, un objeto como pilas de revistas o periódicos en el suelo o en la sala o incluso un bote de basura, podemos suponer que a falta de evidencia contraria, la capa más antigua en una pila de rocas se encuentra en la parte inferior y la más reciente en la superior. Este principio de razonamiento geológico se denomina superposición. Sucesión de fósiles. Al examinar rocas sedimentarias, a menudo encontramos fósiles. Los fósiles son restos o rasgos de organismos del pasado geológico que se observan en las rocas. Al observar fósiles en pilas de rocas sedimentarias de diversos lugares, observamos que los diferentes tipos de fósiles se encuentran en diferentes capas y que el orden, los diversos tipos de fósiles de abajo a arriba es siempre el mismo. Por ejemplo, los sedimentos que contienen fósiles de mamut lanudo siempre se encuentran sobre rocas que contienen fósiles de dinosaurios, que a su vez se encuentran sobre rocas que contienen fósiles de trilobitos, que se encuentran entre los fósiles de animales más antiguos que conocemos.
Supuesto 2. Correlación. Al observar fósiles en pilas de rocas en diferentes lugares, asumimos razonablemente que en ausencia de evidencias, las capas que contienen fósiles en lugares separados tienen una edad similar. Esto se denomina correlación. Estas suposiciones en esta observación nos permite documentar series de fósiles presentes en diferentes capas de rocas. A medida que viajamos a más y más lugares, correlacionando sucesiones estratégicos de sucesión biológica. Datación por edad absoluta o numérica. Las edades numéricas de las rocas en la escala de tiempo geológico se determinan mediante la datación radiométrica, que utilizan un proceso llamado desintegración radioactiva, el mismo que ocurre dentro de un reactor nuclear para producir calor y generar electricidad. La datación radiométrica funciona porque los elementos radioactivos se desintegran a una velocidad conocida, actúan como reloj y permiten a los geólogos medir cuánto tiempo ha transcurrido desde que esos elementos se sellaron en un mineral específico de una roca. Datación radiométrica. Se mide la desintegración de isótopos radioactivos de vida media conocida en una roca para calcular su edad. En el carbono 14 utilizan para datar material orgánico hasta unos 660.000 años. Uranio, plomo, potasio, argón utilizan para datar rocas y material más antiguo como los que contienen fósiles de periodos más remotos. Le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición del compañero, me tocó lo que es eventos y cambios en la Tierra, formación de continentes y supercontinentes. La Tierra está en constante cambio. Desde su formación hace 4.600 millones de años, la Tierra no ha permanecido igual. Su superficie cambia por dos tipos de procesos internos y procesos externos. Los procesos internos originados en el interior del planeta, movimientos tectónicos, vulcanismo, formación de montañas. También tenemos los procesos externos, causados por agentes como el viento, el agua, el hielo y los seres vivos, que modifican el relieve mediante erosión y sedimentación. Segundo tema, la tectónica de placas. La corteza terrestre está dividida en grandes bloques llamados placas tectónicas, que flotan sobre el manto terrestre. Estas placas se mueven lentamente debido al calor interior de la Tierra, que generan corrientes de convección en el mar. Hay tres tipos de movimientos: separación, por choque y deslizamiento. En separación divergente se forman océanos o dorsales marinas. En choque convergente se forman montañas o zonas volcánicas. Deslizamiento transformante provocan terremotos. Estos movimientos son responsables de los grandes cambios en la forma de los continentes a lo largo de millones de años. Por último, tenemos la formación de continentes y supercontinentes. La formación de continentes y supercontinentes se debe al movimiento de las placas tectónicas. Grandes bloques de la corteza terrestre se desplazan lentamente sobre el manto por el calor interno de la Tierra. A lo largo de millones de años, estos movimientos han hecho que los continentes se unan y se separen varias veces. Entre los supercontinentes más importantes estuvieron lo que es Rodinia, Panotia y Pangea, siendo este el último formado hace millones de años, dado origen a los continentes actuales. Estos procesos han provocado la formación de montañas, océanos y cambios climáticos que influyen en la vida del planeta. En el futuro, las placas seguirán moviéndose y se espera que dentro de unos 200 a 250 millones de años surja un nuevo supercontinente, conocido como Amancia o Pangea Próxima. Doy pase al siguiente compañero. Buenas noches, continuando con la exposición, a mí me tocó el punto de la evolución de la vida a lo largo del tiempo geológico. Bueno, en este punto tenemos tres puntos importantes, que en el primer punto es la evolución de la vida desde los organismos unicelulares hasta los mamíferos. La historia de la vida de la Tierra en el proceso que se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años, todo comenzó hace aproximadamente 3.800 millones de años con los primeros organismos unicelulares que habitaron los océanos primitivos,
Con el tiempo, estos seres simples evolucionaron hacia formas multicelulares, desarrollando estructuras más complejas. Un momento clave en esta evolución fue la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, cuando surgió una gran diversidad de animales y aparecieron muchos de los grupos que aún existen hoy. Posteriormente, las plantas, hongos y animales colonizaron la Tierra firmemente hace unos 500 millones de años más o menos, seguido por los anfibios, los reptiles y finalmente los mamíferos, hacia alrededor de 200 millones de años. Con el paso del tiempo, la evolución continuó con la aparición de aves, plantas con las flores, primates y finalmente los seres humanos, que representan el resultado más reciente de este proceso evolutivo. En el punto 2, que es los fósiles como evidencia de la vida pasada. Los fósiles son restos o huellas de organismos que vivieron en épocas pasadas y que se convirtieron en las rocas sedimentadas. Estos pueden ser huesos, conchas, hojas, huellas o impresiones, y constituyen una de las principales fuentes de información sobre la historia de la vida. Gracias a los fósiles, los científicos pueden reconstruir la evolución biológica, estudiar cómo eran los seres vivos, cómo se relacionaban con su entorno y cómo cambiaron a lo largo del tiempo. Además, el estudio de los fósiles ha permitido establecer las áreas y periodos geológicos, organizando el tiempo en que ocurrieron los principales eventos evolutivos. En resumen, los fósiles son una evidencia concreta de la vida pasada y una herramienta clave para entender cómo la Tierra y sus organismos han cambiado a lo largo de millones de años. Como punto 3, tenemos las grandes extinciones y su impacto en la vida terrestre. A lo largo de esta historia geológica, la Tierra ha sufrido al menos 5 grandes extinciones masivas, eventos en los que desapareció más del 75% de las especies en periodos relativamente cortos. La más devastadora fue la extinción del Pérmico, que eliminó cerca del 96% de las especies marinas y terrestres. Otra muy conocida es la extinción del Cretácico terciario, hace unos 66 millones de años, que provocó la desaparición de los dinosaurios, permitiendo que los mamíferos se diversificaran y dominaran la Tierra. Estas extinciones, aunque catastróficas, también abrieron oportunidades evolutivas para nuevas especies, impulsando la diversidad biológica que conocemos hoy. Sin embargo, en la actualidad los científicos alertan sobre una posible sexta extinción masiva causada por la actividad humana, la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Este hecho nos recuerda que la vida en la Tierra está en constante transformación y comprender su historia evolutiva nos ayuda a valorar y proteger la biodiversidad actual. Bueno, eso sería en mi punto y pasamos a la conclusión. Bueno, las conclusiones. Para terminar la exposición, el tiempo geológico es un concepto esencial para la comprensión de la historia de la evolución de la Tierra. Su estudio ha permitido a la humanidad dimensionar la antigüedad del planeta y los lentos procesos de transformación. Gracias a estas perspectivas, se puede interpretar el pasado, comprender el presente y prever los cambios futuros del sistema terrestre. El estudio, otra conclusión, el estudio de las eras geológicas permite comprender la larga y compleja historia de la Tierra, marcando los profundos cambios físicos, climáticos y biológicos, desde la formación del planeta en la era arcaica con un ambiente hostil y carente de oxígeno, hasta la aparición de la vida primitiva. Cada era representa un proceso esencial en la evolución del mundo que conocemos. La era protezoica destacó para la oxigenación de la atmósfera y aparición de los organismos multicelulares, sentados las bases para la explotación de la vida paleozoica, cuando surgieron los primeros animales y los planetas terrestres. Posteriormente, la era mesozoica, los dinosaurios dominaron el planeta antes de la extinción, lo que permitió la expansión de los mamíferos en la era cenozoica, culminando con la aparición del ser humano. El conjunto de las eras ecológicas reflejan un proceso continuo de transformación y adaptación, donde la vida y la Tierra han evolucionado en estrecha relación, construyendo el equilibrio natural que sostiene la biodiversidad actual. La escala de tiempo geológico es una herramienta esencial que permite a los científicos organizar y comprender la inmensa historia de la Tierra, desde su formación hasta la actualidad.
a través del estudio de rocas, los fósiles y la dilatación radiométrica. Los geólogos han podido establecer una secuencia cronológica precisa a los eventos geológicos y biológicos que marcaron la evolución del planeta. Esta escala estructurada en eones, eras, periodos, épocas y edades, no solo facilita el estudio del pasado terrestre, sino que también ayuda a interpretar los procesos que moldean la corteza terrestre, los cambios climáticos y la evolución de la vida. Gracias a ella podemos entender cómo la Tierra ha pasado de ser un planeta inhóspito a un mundo lleno de diversidad biológica. En definitiva, la escala del tiempo geológico es una guía fundamental para conocer el pasado, interpretar el presente y proyectar el futuro de nuestro planeta. Gracias, docente. Para esto estamos poniendo, las evidencias de lo que hemos hecho el trabajo, y gracias por la exposición.